Todos vimos la película de Bob Esponja original, en la que aparecen reyes calvos, bigotes falsos, David Hasselhoff y una trama de unos chicos en los que nadie creía que tratan de conseguir una corona. Y sí, como ya te imaginarás, noté algo diferente. Noté que hay una sutil pero interesante crítica al ego masculino. Ese rudo, duro, frío, orgulloso que rechaza cualquier señal de emociones o fragilidad. Y aunque superficialmente parece que se trata del típico viaje del héroe, en el fondo también es algo muy diferente. Para entender esto, comencemos desde el principio. O sea, en fondo de bikini, en el crustáceo cascarudo, donde vemos que hay una emergencia. De pronto llega Bob Esponja en un auto deportivo, actuando con mucha seguridad. Le exige a Don Cangrejo que le diga qué pasó. Él explica que todo empezó con una orden sencilla, pero cuando el cliente la mordió, no tenía queso. Don Cangrejo rompe en llanto y Bob Esponja le da una cachetada para que se calme. Bob entra al restaurante y encuentra un pez muy alterado. Con tranquilidad, Bob saca unas pinzas de su maletín y coloca el queso en la hamburguesa de forma dramática. La multitud lo aplaude hasta que se escucha un despertador. Todo era un sueño. Bob se despierta emocionado. Hoy es la gran apertura del Crustáceo Cascarudo 2 y está convencido de que lo harán gerente. Después de todo, ha ganado 374 veces seguidas el premio de empleado del mes. Sale feliz de su casa y pasa por la de su vecino, Calamardo, que se está bañando. Bob aparece detrás de él para agradecerle, pero Calamardo grita furioso y lo echa. Bob cae junto a la roca de Patricio, que se levanta para felicitarlo. Le dice que más tarde irán a celebrar al barco de fiesta de helados Cacahuate. Cantan juntos la canción del cacahuate y luego Bob se dirige al Crustáceo Cascarudo, donde el reportero Perch Perkins está entrevistando a Don Cangrejo, quien explica que su única inspiración es el dinero. Desde el balde de carnada, Plankton observa con rabia el éxito de Don Cangrejo, mientras él no tiene ni un solo cliente. Se queja con su esposa computadora, Karen, diciendo que si hubiera robado la fórmula secreta de la Cangreburger, su restaurante estaría lleno. Le dice que ya probó todos sus planes, de la A a la Y. Pero Karen le recuerda que le falta la letra Z. Al buscar en su archivo, encuentra el plan Z y cree que es su mejor idea. Sale emocionado anunciando su venganza, pero Bob Esponja lo pisa sin querer. Al levantarlo del zapato, Bob le pregunta si irá a la inauguración y Plankton responde que no, que planea dominar el mundo. Mientras tanto, Don Cangrejo comienza la ceremonia de apertura del Crustáceo Cascarudo 2, una copia del original justo al lado. Bob Esponja corre al escenario convencido de que será ascendido, pero Don Cangrejo anuncia que el nuevo gerente será Calamardo. Le dice a Bob que aún es muy chico para ese puesto y que si no, le dirían el chicorente. Bob se va triste y cabizbajo. Más tarde, Plankton vuela al castillo del rey Neptuno como parte del plan Z. Ahí Neptuno está a punto de castigar a un sirviente por tocar su corona, pero su hija Mindy lo deja libre y le sugiere que debería gobernar con más amor y compasión. Neptuno le muestra la corona tratando de explicarle por qué es tan importante. Y justo en ese momento, Plankton aparece, roba la corona y huye. Neptuno, que está calvo, se queda horrorizado al ver que su corona ha desaparecido. Mientras tanto, Bob Esponja está deprimido en el barco de helados Cacahuate por no haber sido nombrado gerente. Patricio llega pensando que lo logró, pero Bob le explica que Don Cangrejo lo rechazó por ser demasiado chico y se dispone a irse. Entonces Patricio pide un amanecer cacahuate triple, lo que anima a Bob y los dos empiezan a comer sin parar. Terminan empapados de helado, exigiendo más y desmayándose de tanto comer como si estuvieran borrachos. Al día siguiente se despiertan con algo que parece una resaca. Ese mismo día, el 8 de marzo, Neptuno llega al Crustáceo Cascarudo con una bolsa en la cabeza para taparse la calvicie. Ha recibido una nota falsa de Plankton que culpa a Don Cangrejo del robo. Don Cangrejo niega haberla robado, pero entonces suena una llamada donde un supuesto comprador le agradece por la corona y dice que la vendió en Ciudad Almeja. En realidad es parte del plan de Plankton. Al escuchar esto, Neptuno se enfurece aún más y amenaza con quemar vivo a Don Cangrejo en ese mismo instante. Don Cangrejo vuelve a decir que es inocente y que los ciudadanos pueden defenderlo. Neptuno pregunta si alguien quiere defenderlo. Y en ese momento aparece Bob Esponja, borracho, quejándose de que no lo ascendieron a gerente. Dice que Don Cangrejo antes era un gran jefe, pero ahora es un grandísimo patán y que él ya no es un niño, sino todo un hombre. Al terminar su discurso, Neptuno le lanza fuego a Don Cangrejo, que corre en llamas por el restaurante hasta tirarse un barril con agua. Al ver lo que pasa, Bob Esponja recupera la compostura y le dice a Neptuno que está exagerando por una simple corona. Neptuno responde que la corona representa su autoridad y le enseña su calva, lo que asusta a todos, antes de volver a cubrirse la cabeza. Bob Esponja se ofrece a ir a Ciudad Almeja para recuperar la corona y salvar a Don Cangrejo, lo que provoca las burlas de Neptuno. Dice que nadie ha vuelto con vida de ahí y que Bob Esponja es muy chico para lograrlo. Cuando intenta seguir con el castigo, Bob Esponja se interpone. Neptuno decide freír a los dos, pero Mindy lo convence de darle una oportunidad. Al principio, Neptuno le da 10 días para recuperar la corona, pero Patricio interrumpe diciendo que pueden hacerlo en menos. Así que al final acuerdan 6 días. Bob Esponja y Patricio aceptan
necesitan ir a Ciudad Almeja mientras Neptuno congela a Don Cangrejo y amenaza con eliminarlo si no regresan a tiempo. Quiero empezar este análisis con Plankton. Plankton es un villano chistosísimo, pero si lo miras con atención también da un poquito de tristeza. Porque sí, es ridículo. Tiene planes exageradísimos para robar una simple fórmula de hamburguesas, se la pasa quejándose y amenazando y al final siempre termina aplastado, literal y emocionalmente. Y es que debajo de todo ese show de Plankton lo que realmente hay es una necesidad desesperada de sentirse suficiente. No creo que sea casual que Plankton sea tan diminuto. Su tamaño también refleja lo pequeño, frágil e ignorado que se siente por dentro. Y ese sentimiento lo acompaña todo el tiempo. No lo dice explícitamente, pero si pones atención hay señales. Por ejemplo, su esposa Karen es una computadora que él mismo creó y convirtió en su pareja. Y eso la verdad dice muchísimo. Por un lado habla de un deseo genuino de amor y compañía, pero al tratarse de una computadora también refleja un miedo muy fuerte al rechazo, justo como probablemente se ha sentido toda su vida. Pero en vez de enfrentar sus carencias, lo que hace Plankton es disfrazarlas con un ego enorme y una ambición desmedida de poder y control. Y eso encaja muy bien con lo que en psicología se conoce hoy como narcisismo compensatorio. Es cuando una persona en el fondo se siente menos, pero en lugar de reconocer ese dolor o trabajarlo, lo cubre construyendo una imagen inflada de sí misma. Entonces se vuelve ambiciosa, exageradamente competitiva, obsesionada con demostrar que puede. Pero no desde un deseo genuino de crecer, sino desde una necesidad desesperada de validación externa. Porque cuando alguien necesita gritar su grandeza todo el tiempo, muchas veces es porque no se la cree en silencio. Y eso es lo que vemos en Plankton. Además, Plankton no quiere construir algo propio. Lo que quiere es quitarle a Don Cangrejo lo que él cree que le falta a sí mismo: éxito, admiración, respeto y reconocimiento. Su ego es tremendamente frágil. Se rompe con una sola comparación. Y si Don Cangrejo tiene éxito y él no, eso en su cabeza confirma que no vale y que no es suficiente. Y ese miedo duele tanto que Plankton necesita que el otro fracase. Porque si el otro pierde, entonces él, aunque sea por un momento, puede sentir que está por encima o que no está tan mal como cree. Por eso su verdadero plan es someter a todos, esclavizarlos, tener el control absoluto, porque lleva años acumulando ese resentimiento, años de sentirse menos, de ser ignorado, de vivir a la sombra de alguien más. Y todo ese dolor, mal manejado, se transformó en una necesidad de poder, de respeto, aunque sea a través del miedo, porque cuando alguien siente que no lo van a amar nunca, al menos quiere que lo teman. Y así también podemos ver a Plankton como el reflejo de ese dolor de no sentirte suficiente y de las formas tan torcidas y a veces destructivas que encontramos para intentar compensarlo. Mindy les da a Bob Esponja y Patricio una bolsa mágica de viento para que puedan volver a casa cuando consigan la corona. Les advierte que el camino es peligroso y que fuera de la ciudad hay un cíclope gigante que se lleva a las criaturas del mar y nunca regresa. Patricio queda enamorado de Mindy. Bob Esponja y Patricio salen en el cangremóvil. Al llegar a una gasolinera en la frontera, los dueños se burlan de ellos y de su auto, diciendo que no durarían ni 10 segundos más allá. Pero cuando cruzan, un matón les roba el coche de inmediato. Aún así, se ríen porque duraron 12 segundos y siguen caminando. Mientras tanto, con Don Cangrejo congelado, Plankton logra robar la fórmula de la cangreburger. Don Cangrejo apenas puede soltar una lágrima de tristeza. Plankton empieza a vender cangreburgers en el balde de carnada y el negocio se llena de gente. Incluso reparte cascos de cubeta gratis. Aunque está feliz, Karen le recuerda que si Bob Esponja y Patricio vuelven con la corona, Neptuno lo destruirá. Plankton le dice que ya contrató a un cazarrecompensas, Dennis, para detenerlos. Dennis cruza la frontera y ataca a los peces de la gasolinera por haberse reído de él. Más adelante, Bob Esponja y Patricio encuentran su coche en el bar hundido, un lugar lleno de peces rudos. Ven que un matón tiene la llave del auto. Bob Esponja le pide a Patricio que distraiga a los tipos, pero él solo dice que necesita ir al baño, arruinando el plan. Bob Esponja lo sigue al baño y lo regaña, pero al usar jabón salen burbujas y terminan jugando. Sin embargo, una burbuja llega al líder del bar, quien recuerda la política de que los bebés que soplan burbujas serán golpeados por todos los presentes. El líder entonces activa la canción del cacahuate, que ningún bebé sopla burbujas puede resistir. Bob y Patricio luchan por no cantar, pero el dueño los provoca. Justo antes de rendirse, unos gemelos empiezan a cantar y los matones los atacan. En el caos, Bob y Patricio recuperan la llave y escapan. Una de las cosas que más me llamó la atención al volver a ver esta película es que pude notar una crítica bastante sutil, pero a la vez clara, al ego masculino tradicional. Ese tipo de masculinidad que muchos aprendimos desde chicos, donde ser hombre significa ser fuerte, duro, invulnerable, un hombre que nunca llora, nunca duda
cruda y nunca se muestra frágil. Una masculinidad que se construye más como una coraza que como una verdadera identidad. Y desde el principio eso se reflejó en el rey Neptuno y su obsesión con su calvicie. Lo que desató todo el conflicto de la película fue que alguien tocó su corona y dejó al descubierto su calva. En otras palabras, le tocaron el ego y expusieron su inseguridad. ¿Y cómo reaccionó? De forma totalmente desproporcionada, violenta incluso, solo porque alguien hirió su orgullo. Y eso, tristemente, no es algo tan alejado de la realidad. ¿Cuántas veces no vemos hombres que reaccionan con furia, con violencia, cuando sienten que su imagen de hombre fuerte se tambalea, cuando alguien les toca ese ego frágil? Esta lógica también la vimos hace un momento en los peces bravucones del bar hundido, que solo se relacionan desde la competencia, la fuerza y la violencia. Desprecian y reprimen cualquier señal de ternura o sensibilidad, cosa que dejaron claro con su prohibición a soplar burbujas, porque eso es de bebés. Porque lo infantil, lo tierno, lo emocional, lo sensible es motivo de burla, o peor aún, de castigo. Y entonces lo que nos queda es una masculinidad que solo puede existir si reprime todo lo que suene a emoción, vulnerabilidad, ternura o juego. Una masculinidad que se sostiene únicamente a base de miedo y una negación constante del mundo interno. Y la verdad, eso suena a algo profundamente dañino e infeliz. Pero la película parece proponer otra forma de ser hombre, y más adelante te la contaré. Al día siguiente, Calamardo nota que todos llevan cascos con cubeta. Al enfrentar a Plankton, deduce que fue él quien robó la corona del rey Neptuno para obtener la fórmula secreta. Le dice que lo va a denunciar, pero antes de que escape, Plankton activa un botón en Karen que convierte los cascos en dispositivos de control mental. Calamardo intenta huir, pero los ciudadanos controlados lo capturan. Mientras tanto, Bob y Patricio cruzan un campo lleno de calaveras, riéndose por su victoria en el bar. Ven un puesto de helados, pero la anciana que atiende resulta ser la lengua de un pez rana gigante que los persigue. Saltan del auto justo a tiempo antes de caer por un acantilado. El pez rana cae y se come el auto, pero luego es tragado por una enorme serpiente marina que sale de la fosa. El dúo ve que el camino sigue del otro lado, pero descubren que la fosa está llena de monstruos. Bob Esponja se rinde y acepta que ese lugar es solo para hombres, y que él y Patricio son solo unos chicos. Soplan burbujas, comen helado y adoran a un cacahuate que baila. Pero Mindy aparece y les muestra lo que pasó en fondo de bikini mientras ellos no estaban. Plankton se adueñó de la ciudad usando cascos de control mental y la convirtió en Planktonópolis. Bob Esponja y Patricio miran con horror cómo todos han sido esclavizados. Calamardo abanica a Plankton, Arenita corre en una rueda, la señora Puff rompe rocas y hasta Gary arrastra un bloque. Mindy les dice que su padre está demasiado ocupado preocupándose por su calvicie como para hacer algo. Ella intenta motivarlos diciéndoles que aunque sean chicos, pueden lograrlo si creen en sí mismos. Pero ellos solo lloran al ver su hogar convertido en una pesadilla. Entonces a Mindy se le ocurre una idea. Dice que los convertirá en hombres con su magia de sirena y les da 2 bigotes falsos hechos de algas. Ellos se lo creen y de inmediato recuperan la confianza. Se lanzan a la fosa cantando Un hombre soy y hasta se hacen amigos de los monstruos. Pero al llegar al otro lado, aparece Dennis, quien les dice que fue contratado para exterminarlos. Ellos se ríen, pero Dennis les arranca los bigotes y les dice que no son hombres de verdad. Luego se prepara para acabar con ellos. Sin querer revela que Plankton robó la corona del rey Neptuno y saca unas púas retráctiles de sus botas para aplastarlos. Pero antes de que lo logre, una bota gigante lo pisa. El dúo intenta agradecer al que lo salvó, pero se dan cuenta de que es el temido Cíclope, que en realidad es un buzo con traje antiguo y casco de un solo ojo. El Cíclope los atrapa y los lleva a su guarida, que está en la superficie. Despiertan en una pecera con agua dulce y piedras. Desde ahí ven cómo el Cíclope hace figuritas con animales marinos muertos. Luego los saca, los pone bajo una lámpara de calor y empieza a secarlos. Mientras el Cíclope va al baño, Bob Esponja se rinde, creyendo que fracasaron y que solo eran unos chicos que intentaron algo demasiado grande. Pero Patricio ve un cartel que dice Ciudad Almeja, regalos marinos, y se dan cuenta de que sí llegaron a su destino. Ven la corona de Neptuno en un cojín cercano y Bob Esponja se alegra al ver que al menos lograron su objetivo, demostrando que son más que un par de tontos. Ambos lloran de felicidad y cantan por última vez la canción del cacahuate. Mientras lo hacen, se van secando poco a poco hasta quedar convertidos en versiones reales y secas de sus especies. Parece que han muerto, pero su lágrima en forma de corazón cae al enchufe, provoca un cortocircuito y apaga la lámpara. El humo activa los aspersores y al caer el agua, Bob Esponja y Patricio reviven. Van por la corona, pero el Cíclope regresa y los atrapa. Justo entonces, las demás criaturas marinas reviven gracias al agua y se rebelan contra él. Durante la pelea, Bob Esponja y Patricio toman la corona y corren hacia la
la playa. Ahí Bob Esponja lee las instrucciones de la bolsa mágica de vientos, pero Patricio la activa sin querer y la bolsa se va, dejándolos atrapados. Por suerte, David Hasselhoff, un salvavidas, aparece y los lleva de regreso a través del océano en su espalda. Pero en el camino, Dennis reaparece con un puñal en la mano. Bob Esponja le suplica a Patricio que huya, pero él se niega y trata de detener a Dennis, quien lo golpea y lo lanza hasta el pie de David Hasselhoff. Luego Dennis acorrala a Bob Esponja, quien intenta calmarlo ofreciéndole 5 cacahuadólares. Dennis no cae y Bob intenta distraerlo con burbujas, pero el viento lleva las burbujas a los ojos de Dennis. Furioso, lanza a Bob lejos, pero Patricio lo atrapa justo a tiempo. Cuando Dennis está a punto de aplastarlos con sus botas con púas, un barco de vela lo golpea y lo manda al bar. Mientras tanto, el rey Neptuno está por ejecutar a Don Cangrejo, pero Mindy intenta distraerlo. Neptuno pierde la paciencia, la saca del restaurante y pone un gran candado en la puerta. Arriba, sobre la espalda de David Hasselhoff, Bob Esponja teme no llegar a tiempo. Así que David abre sus pectorales, acomoda a los dos y los lanza a toda velocidad hacia el crustáceo cascarudo 2. Justo cuando el rayo del tridente de Neptuno está por alcanzar a Don Cangrejo, la corona lo desvía. Bob Esponja y Patricio celebran. Neptuno recupera su corona y Mindy los felicita. Pero la alegría no dura. Plankton pone un casco gigante sobre Neptuno y lo controla también. Sus otros esclavos invaden el restaurante y rodean a los héroes. Neptuno apunta su tridente hacia ellos y parece que todo está perdido. Plankton se burla diciendo que Bob Esponja nunca tuvo oportunidad porque él es solo un chico. Bob Esponja lo admite. Sí, es un chico. Ni la magia, ni un ascenso, ni nada externo lo va a cambiar. Pero está bien, porque hizo todo lo que decían que un chico no podía hacer. Llegó a Ciudad Almeja, venció al Cíclope, viajó sobre Hasselhoff y recuperó la corona. Dice que sí, es un chico y también un chiflado, un tonto y un cabeza de chorlito. Pero sobre todo, es un cacahuate. Y con eso empieza a cantar una versión rockera del tema del cacahuate. Plankton ordena a sus esclavos que lo atrapen, pero Bob usa los rayos láser de su guitarra eléctrica para destruir todos los cascos de control mental, liberando a sus amigos y a los ciudadanos. Plankton le grita a Karen que haga algo, pero ella está demasiado atrapada en la música como para hacerle caso. Sin salida, Plankton intenta huir, pero es aplastado por los ciudadanos liberados frente al restaurante y termina arrestado. Hay otra cosa que me gusta mucho de esta película. Si te fijas bien, la historia de Bob Esponja es como un viaje del héroe, pero con un giro muy interesante. Bob empieza siendo visto como un chico. No encajaba en el molde del adulto serio que su entorno le exige. Luego, como en todo viaje del héroe clásico, Bob atravesó pruebas, cruzó límites, descendió a lo desconocido, literalmente llegó a la superficie, pasó por peligros reales, fue perseguido, capturado y murió secándose al sol y luego revivió, renació y regresó con el objeto sagrado, la corona de Neptuno. Hasta ahí todo parecía seguir el camino tradicional, pero lo interesante fue que Bob no regresó transformado. No se hizo más serio, no se hizo más rudo, adulto en el sentido clásico, no dejó de ser gracioso ni tierno. Al contrario, se convirtió en héroe siendo completamente fiel a su esencia. Cuando regresó con la corona, con todo fondo de bikini en peligro, lo que hizo fue sacar su guitarra y cantar su canción del cacahuate, pero ahora como un himno de rebeldía y de autenticidad. Y esa canción, la que todos veían como una tontería, se convirtió en un acto de poder que literalmente liberó a todos. No necesitó dejar de ser un chico, ni ocultar su ternura, ni volverse agresivo, ni endurecerse. Todo lo contrario. Fue su ingenuidad la que lo impulsó a aceptar una misión que nadie más se habría atrevido a tomar. Fue su ternura la que lo sostuvo en los momentos más duros. Y fue su lealtad a lo absurdo y a lo tonto lo que terminó salvando a fondo de bikini. Quizás madurar no sea renunciar a esas partes de nosotros que juegan, que sienten, que se emocionan por tonterías. Quizás madurar sea ser responsable, valiente, generoso y resiliente, pero sin apagar la ternura, la risa y la alegría de vivir, sin apagar a ese niño interior que muchas veces es justo el que más nos sostiene cuando todo se pone difícil. Quizás madurar en el fondo solo se trate de usar lo mejor de ese niño que fuimos, pero ahora con conciencia y corazón. Neptuno por fin valora las ideas de su hija Mindy sobre gobernar con amor y compasión, reconociendo que eso fue clave para recuperar su corona. Está por irse, pero Mindy le recuerda que Don Cangrejo sigue congelado. Neptuno va a ayudarlo, pero por error lo convierte en un niño antes de regresarlo a la normalidad. Luego se disculpa con él por haberlo acusado injustamente y le dice que tiene mucha suerte de tener a alguien como Bob Esponja de su lado. Como dije, la película propone otra forma de ser hombre, y esa propuesta viene de aportaciones de Bob Esponja y Patricio. Ellos lloran, se emocionan, se equivocan, cantan canciones del cacahuate, soplan burbujas sin vergüenza, y aún así fueron los que se lanzaron a la aventura, se enfrentaron peligros reales y arriesgaron todo por salvar a los demás. Como dije, no necesitaron renunciar a su ternura para ser valientes, ni volverse rudos para demostrar su fuerza. Y al final incluso el mismo Neptuno lo reconoció. Comenzó siendo una figura autoritaria, cerrada, que se imponía desde el miedo, pero poco a poco entendió que fue el amor, la compasión y la cooperación lo que realmente resolvió la situación. Entonces sí, entre borrachera de helados, canciones
canciones absurdas de cacahuates y guitarras de rock, la película termina proponiendo la idea de que la ternura, la empatía, la compasión y la emocionalidad también deben formar parte de lo masculino. Porque si no somos capaces de integrar esas partes, entonces estamos condenados a repetir una masculinidad brutal, violenta, despreciable y profundamente infeliz. Don Cangrejo se disculpa con Bob por dudar de él y lo nombra gerente. Calamardo acepta diciendo que ya no quiere el puesto y todos celebran a Bob. Él intenta dar un discurso emotivo, pero no sabe cómo decir lo que siente. Calamardo trata de interpretar lo que iba a decir, que ahora se dio cuenta de que no quería lo que creía querer y que lo que realmente quería siempre estuvo dentro de él. Pero Bob le quita la placa de gerente, aclarándole que no era eso y que tenía el cierre del pantalón abajo. Lleno de alegría, Bob Esponja salta gritando que este es el mejor día de su vida. Durante casi toda la película a Bob le repitieron de forma directa o indirecta que era un chico y que no encajaba con lo que se esperaba de un hombre de verdad. Y eso duele. Duele que mientras eres fiel a ti mismo, sin hacerle daño a nadie, te digan una y otra vez que no eres lo que se supone que deberías ser. Porque cuando escuchas eso suficientes veces, como le pasó a él, empiezas a creerlo. Empiezas a pensar que tal vez no eres digno y que la única forma de serlo es dejar de ser quien eres. Y por eso me encanta que Bob no haya cambiado para convertirse en héroe. Como sugería antes, no fue el típico viaje del héroe clásico en el que el personaje regresa transformado, sino que fue más bien un viaje donde Bob se reafirmó, donde se dio cuenta que no necesitaba cambiar para valer, que su forma de ser tenía valor y poder. Quizás no tengas que endurecerte para ser fuerte. Quizás no necesitas reprimir tu sensibilidad y emocionalidad para ser valiente. Quizás no hace falta fingir nada para ser digno. Y quizás, a veces, ser tú, incluso cuando te dicen que no es suficiente, en realidad sí lo es. Así que si alguna vez sentiste que eras demasiado o muy poco de algo, acuérdate de este video. Acuérdate de Bob Esponja, que con su ternura, su locura, su absurdidad, su canto ridículo del cacahuate y su corazón enorme, nos demostró que hay muchas formas de ser fuerte. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.